Barney. Alto, no vamos a hablar de Barney ni vamos a verlo. Sí, ya sé que él también interactúa con niños, pero hoy vamos a hablar de mí. Sí, soy Jean Piaget y esta es mi vida. Nací el 9 de agosto de 1896 en la ciudad de Neuchâtel, Suiza, en el seno de una familia intelectual. Mi madre, Rebecca Jackson, y mi padre, Arturo Piaget, me introdujeron al terreno científico y educativo muy temprano. Eso generó en mí un interés por investigar y descubrir. Desde niño me interesé por la malacología y a la edad de 11 años publiqué mi primer artículo y conseguí mi primer trabajo en el Museo de Historia Natural, bajo el mando de Paul Godet. Mi primera crisis tuvo mucho que ver con la religión. Mientras mi madre me insistió en que tuviera una base cristiana, mi padre me inició en el pensamiento crítico, y gracias a un libro que encontré en su biblioteca, descubrí mi nueva pasión por la filosofía. En el lago de Annecy ocurrió mi segunda crisis, cuando mi padrino Samuel Cornut me habló e introdujo de lleno a la filosofía. Gracias a esto surgió en mí una fascinación por el cómo conocemos algo. Dos de mis principales referentes fueron Kant, quien planteaba que el conocer algo no solo es mediante nuestros receptores sensoriales, sino que es constituido por el sujeto que está conociendo, y Bergson, quien en su teoría de la evolución plantea el pensamiento como un proceso que ocurre en el ante completo, no solo en el cerebro. Después de empezar mis primeros estudios en la psicología, luego de obtener el doctorado en ciencias naturales, empecé a trabajar en el laboratorio de Alfred Binet, haciendo tesis de inteligencia a niños, pero como siempre, fui alguien fuera de lo normal. En vez de enfocarme en estudiar sus aciertos, me adentré en el porqué de sus errores. En 1921, trabajando en el Instituto de Jean-Jacques Rousseau en Ginebra, me especialicé en psicología del desarrollo infantil. Publiqué mis primeros libros, en donde planteé que la lógica no es innata, sino que se va desarrollando. También hablo de qué es el aprendizaje y cómo nace de la acción y no del lenguaje. Para aprender algo, necesitamos interactuar con ese algo. Me encontré con una dicotomía. Mientras que los racionalistas creían que en el sujeto recaía todo el soporte del conocimiento, los empiristas creían lo contrario. El soporte del conocer lo tiene el objeto con el que se interactúa. Yo, sin embargo, partí de la idea que ambos componentes son activos a la hora de conocer. Así el conocimiento se construye a partir de esta interacción. Mis principales obras y las de mayor alcance son La formación del símbolo en el niño, en el que hablo sobre el pensamiento simbólico en la infancia y cómo surge a partir de la imitación y el juego. Este último es de relevante importancia para el desarrollo cognitivo porque aquí surgen las representaciones mentales. Después publiqué El nacimiento de la inteligencia en el niño, en donde hablo de la construcción del conocimiento y que el explorar y manipular al objeto es lo que genera el aprendizaje y el pensamiento en el niño, mucho antes que el lenguaje. También aquí postulo los estadios de la experiencia del niño, de los que hablaré más adelante. En el mismo año publiqué La epistemología genética, en donde planteo el conocimiento como un proceso inmerso en la evolución. Introduzco aquí términos como equilibrio cognitivo, asimilación y acomodación. Y por último les hablaré de la construcción de lo real en el niño, en donde introduzco el término objeto permanente para estipular que el infante no es capaz de entender que un objeto sigue existiendo aun cuando no está al alcance de su vista hasta aproximadamente los 8 meses de edad. También entienden poco a poco nociones como el tiempo y el espacio. Dentro de mi teoría del desarrollo cognitivo postulé que este se da por una serie de estadios secuenciales caracterizados por formas únicas de pensamiento y razonamiento, y se las voy a ir mencionando de la manera más clara para que puedan ver en cuál se encuentran sus pequeños y entiendan por qué hacen lo que hacen. Sensoriomotora, de 0 a 2 años. Niños experimentan el mundo a través de sus sentidos, texturas, sabores, imitar los sonidos y movimientos, pero lo más importante que aprende aquí el niño es la permanencia de los objetos, comprender que las cosas siguen existiendo aun cuando no las vean. Preoperacional, 2 a 7 años. Entran en juego los símbolos y el lenguaje, siendo que aquí, en esta etapa, se comportan egocéntricos ya que no comprenden que existen otras perspectivas diferentes a las suyas, se disfrazan y juegan con su imaginación. Operaciones concretas, 7 a 11 años. Ya comienzan a pensar de manera lógica en situaciones concretas de cosas que pueden ver, como el que haya una misma cantidad de líquido cuando se vacía en otro. Operaciones formales, 12 años o más. Se desarrolla la capacidad de pensar de manera lógica y abstracta, que son bases para un razonamiento científico.
Dentro de esta teoría describo conceptos importantes que guardan relación con los estadios, como los esquemas mentales, que son estructuras que utilizamos para organizar y comprender el mundo. En las primeras etapas son simples y centrados, ya que con el tiempo estas suelen ser más complejas y abstractas. Los niños comienzan a organizarse en estructuras cognitivas más amplias y coherentes, y por medio de la asimilación y acomodación, estas cambian. Para que les quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Mi hija Lucian solo conocía el algodón normal y tenía el esquema inicial de que este es blanco, suave y esponjoso, y que se usa para limpiar heridas, y que sobre todo no se comía. Cuando fuimos a la feria y vio por primera vez el algodón de azúcar, y como este es rosa y esponjoso, asimila la información con su esquema de algodón. Piensa que es el que ya conoce, la asimilación se da aquí. Pero le dije que se comía. Ella se quedó confundida porque su esquema de algodón no es comestible, y ahí es donde notamos que su esquema y la realidad no coinciden, ocasionando que haya una discrepancia de la realidad, por lo que al probarlo se dio cuenta que se derretía en la boca, era dulce, esponjoso y que se podía comer, modificando así su esquema, y ahora tiene dos categorías separadas: el algodón de azúcar que se puede comer, es esponjoso y dulce, y el algodón normal que sirve para curar heridas, es blanco y que no se come. Este proceso es de acomodación. Otros conceptos de los que abordan mi teoría son adaptación, la clave del aprendizaje. La adaptación es el proceso global mediante el cual los seres humanos ajustamos nuestro pensamiento a las demandas del entorno. Es un mecanismo esencial para el desarrollo cognitivo y se compone de dos procesos interdependientes, la asimilación y la acomodación. Piaget concebía la adaptación como un equilibrio dinámico entre estas dos fuerzas. Cuando interactuamos con nuevas experiencias o información, nuestro cerebro busca integrarlas de la mejor manera posible para mantener un sentido de estabilidad en nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, cuando la nueva información es demasiado diferente de lo que ya sabemos, la asimilación no es suficiente y es necesario un ajuste más profundo, la acomodación. Equilibración. Mantener la estabilidad del pensamiento. La equilibración es el proceso mediante el cual el individuo busca un estado de estabilidad entre la asimilación y la acomodación. Cuando nos enfrentamos a nueva información que desafía nuestro conocimiento, experimentamos un desequilibrio cognitivo. A través de la acomodación, ajustamos nuestra comprensión hasta que recuperamos un nuevo equilibrio. Este mecanismo es lo que impulsa el aprendizaje y el desarrollo intelectual. No es un proceso estático, sino un ciclo continuo de desequilibrio y reajuste. Por ejemplo, un niño cree que todas las aves pueden volar porque ha visto muchas aves voladoras, pero cuando conoce un pingüino, se enfrenta a una contradicción que rompe su esquema previo. Para restablecer el equilibrio, el niño debe modificar su concepto de ave para incluir especies que no vuelan. Perturbaciones, el motor del aprendizaje. Las perturbaciones ocurren cuando un individuo se enfrenta a información que contradice sus conocimientos previos, generando un desequilibrio cognitivo. Este conflicto es fundamental ya que impulsa la necesidad de modificar o reorganizar los esquemas mentales. Por ejemplo, si un niño que cree que solo los humanos usan herramientas ve a un chimpancé usando una rama para atrapar insectos, se enfrenta a una perturbación cognitiva. Para resolverla tendrá que revisar su comprensión sobre los animales y su inteligencia. Las perturbaciones no son obstáculos, sino oportunidades para la evolución del pensamiento. Son los momentos en los que el aprendizaje realmente ocurre. Pero para que me entiendan, si es que ya los enredé un poco más, todo esto de lo que les hablé se los diré de una forma más corta. La adaptación es el proceso general de ajuste al entorno. La asimilación, incorporar nueva información a un esquema ya existente. La acomodación, modificar los esquemas para incluir nueva información. La equilibración, buscar estabilidad entre lo que sabemos y lo que aprendemos. Y por último, las perturbaciones, los desafíos que impulsan la reorganización del pensamiento. Ahora, sin dejar de lado los conceptos mencionados, algo de lo que llega a la conclusión es que el conocimiento es un proceso activo y constructivo, y se va desarrollando en medida que el individuo interactúa con su entorno, adaptando sus esquemas mentales y capacidades cognitivas a nuevas experiencias, por lo que distingo tres tipos de conocimiento. Físico. Es el que obtiene el niño a través de la manipulación de los objetos que le rodean y forman parte de su interacción con el medio. Por ejemplo, cuando el niño diferencia los objetos de su aula por su color, textura, forma o peso. Lógico-matemático. Es lo que el niño adquiere al manipular los objetos, comparar cantidades y establecer relaciones, y lo que puede hacer mediante la clasificación, seriación, conservación, noción de los números, cantidad y etc. Social. Comprensión de las normas, valores, reglas y convenciones que rigen la interacción entre las personas de una sociedad. Se construye al estar en mucha interacción con el mundo. Por ejemplo,
cuando los niños son enseñados por sus padres a que cada que se les dé alguna cosa por parte de alguien, siempre deben darle las gracias o dar las palabras mágicas como se les enseña. Y una última cosa. Ustedes se preguntarán, ¿con qué niños trabajé para hacer mis investigaciones? Y les puedo decir que mis hijas fueron mi más grande experimento. Pues ya saben quién soy. Si no, pues vuelvan a ver el video. ¡Nos vemos! Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.